Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, hoy es jueves 21 de junio de 2018 y estamos preparados ya en el corazón de la sala de Noticias del Tiempo para grabar Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar los temas más importantes de este día, temas que tienen que ver con la cita que hoy se dio por fin entre el presidente electo Iván Duque y el presidente Juan Manuel Santos, y también con la revelación de los 2.300 involucrados en una red de compra de votos que afecta a varios congresistas. Bienvenidos, soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y empezamos con el tema más importante, el tema clave. Hoy, como todo mundo esperaba, por fin se encontraron Juan Manuel Santos e Iván Duque en la Casa de Nariño, una reunión larga de varias horas, muy cordial, muy interesante. Se habló del empalme de los temas que tienen que ver con las finanzas, con la paz, con la seguridad. Cada uno llevó su equipo indispensable para lograr que esta transición entre los dos gobiernos se dé de la mejor manera, pero en medio de la mesa había un tema que ha sido el punto de pulso esta semana y es el tema de la aprobación en el Congreso de la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, algo que ha distanciado a Duque y a Santos. ¿Qué pasó hoy? Edulfo Peña, editor de Política del Tiempo. ¿Cómo fue ese encuentro y cuáles son las consecuencias? Bueno, el encuentro entre Duque y Santos, que en una época trabajaron juntos y fueron amigos, hoy se volvió a reencontrar. Fue bien, cálido, cordial. Me decía gente del Palacio que fue amable. De hecho, el presidente Santos le mostró a Duque en la casa privada, mira, aquí va a ser la cocina, aquí va a ser el comedor. Es un recorrido muy interesante, hay fotos muy interesantes. Sí. Voy a introducir pero también eso no es lo más a Jorge importante. Meléndez de una vez que está aquí con nosotros por si quiere hablar cuando usted quiera. Entonces, si eso no es lo más importante es que después de esa reunión, la Corte Constitucional dejó al presidente Duque sin argumentos jurídicos para oponerse al trámite de la ley que le da el reglamento procesal a la JEP. La JEP, la Corte que debe juzgar a los autores de delitos graves de la exguerrilla y de las fuerzas militares con ocasión del conflicto armado. Duque decía que no se puede tramitar en el Congreso la ley del reglamento hasta que la Corte Constitucional no decidiera la constitucionalidad de la ley estatutaria que creó la JEP. Pues la Corte Constitucional, el presidente Santos y Duque hablaron del tema y como estaban enfrentados, entonces cada uno dijo, óyeme, pues le dijo Santos, yo voy a hablar con el presidente de la Corte y que él nos ayude a resolver eso. Bueno, y Duque dijo, pues yo también. Un momento, metamos un poco de causa y de contexto. La reunión de hoy era para un empalme. Se decía probablemente hablen del lío que tienen en el Congreso. Finalmente sí hablaron de eso. Jorge, usted estuvo esta mañana allá. ¿En qué momento hablaron de eso? Es que, digamos, hubo dos reuniones. Como bien lo decía Adulfo, comenzaron, Santos fue, lo recibió en la puerta, le dijo bienvenida, esta es su casa, ¿sí? De paso le mostró, como bien lo dice Adulfo, el Salón Gobelinos, pasaron por cada uno de los patios, le mostró todo y procedieron a una reunión privada que se extendió por hora y media en la casa privada, es decir, donde vive el presidente. Recordémosle a los oyentes que la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, está, exacto, la presidencia, pero también está la casa en la que vive el presidente. Duerme. En el último piso, señor, y allí, en efecto, le mostró todo, y allí fue donde hablaron. En medio de la charla inicial privada, fue donde tocaron el tema de la JEP, y entonces, exacto, como dice Adolfo, se pusieron de acuerdo, pues, yo llamo al presidente de la Corte Constitucional, al magistrado Linares, y usted se lo encuentra ahora más tarde en el almuerzo, hablen y pregúntele usted, a ver, ¿se puede o no se puede? Y llegó la respuesta. Bueno, se pusieron de acuerdo en la consulta, en llamar al presidente de la Corte. Sí, ¿Y qué dijo el presidente de la Corte? Entonces el presidente de la Corte Constitucional dijo, pues lamentablemente el presidente Duque no tiene razón, la razón la tiene el presidente Santos, el Congreso sí puede estudiar la ley de reglamento de manera que pueden avanzar, pero eso no resuelve el problema, Andrés. Pero yo hago un poco una defensa. El presidente electo tampoco había dicho que la Corte, lo que había dicho es queremos que la Corte se pronuncie, que nos diga cuál es la línea. A ver, Andrés, él sí tenía argumentos, él decía que no se podía. Yo recomiendo no avanzar en esto hasta que la Corte no se pronuncie. Pero luego también dijo, esta mañana públicamente, pero que la Corte sea la que nos diga si podemos o no podemos avanzar. Finalmente, lo interesante es que esta reunión desata esa posición de la Corte. Digamos que lo jurídico quedó resuelto ya. El presidente de la Corte le dijo, como dirían los mecánicos, la caja no tiene nada que ver con el motor.
Entonces les dijo, Eso, sí. para tramitar una no necesita que la otra esté lista. Entonces, señor, pueden proceder. Entonces, lo jurídico quedó resuelto. Bueno, pero yo le digo también, como dicen los mecánicos, la caja no tiene que ver con el motor ni con el conductor. Y en este caso, aunque ya haya una decisión jurídica, eso no necesariamente significa que se solucione el tema político en el Congreso. Nosotros le vamos a contar mañana a los lectores en el Tiempo Impreso y ahorita en el tiempo.com que viene una situación política muy fuerte. Al uribismo, a Duque no le gusta mucho el acuerdo de paz, toda la reglamentación, no le gusta mucho la JEP, entonces tenía esa argumentación jurídica. Queda sin la argumentación jurídica, pero viene la artillería política. Saliendo de Palacio, Meléndez, ¿qué fue lo que usted ahí lo vi hablando con el presidente Duque, Jorge Enrique? Claro, saliendo de Palacio, primero que dijo el presidente electo Duque dijo, vamos que la Corte se pronuncie, que la Corte diga, pero esto es bueno que se hable con la bancada del Centro Democrático, con los partidos que nos están ayudando, con la nueva coalición que se está formando. Es decir, ahí está ya el plan B, digamos, pasa ahora al campo político. Y yo le tengo que decir que Duque más o menos dijo, listo, arreglemos el problema jurídico, pero ahí le dejo con los congresistas, entiéndase con ellos. Y Duque anoche se sentó a manteles con los congresistas para afinarlos en esa postura. Yo lo que me temo, como lo hemos dicho aquí, me he hecho un nuevo vaticinio hoy. La próxima semana, Andrés, cuando el Congreso en extras comience a tramitar esa ley, se va a enfrentar con una artillería pesada política, el uribismo, que dice no se puede tramitar la ley. ¿Por qué? Porque no es garantista con los militares, porque queremos que los guerrilleros antes de ir al Congreso vayan a la justicia. Máscara contra cabellera va a ser la semana entrante, mejor dicho. Lo que vamos a tener son días muy intensos porque las extras van hasta el 3 de julio. Sí, señor. Edulfo, Jorge, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más consultado, más leído, tenemos el anuncio que hizo hoy el fiscal general en el sentido de vincular a una investigación a alrededor de 4 congresistas por el caso de fraude electoral en las elecciones del 11 de marzo. Ya habíamos conocido la situación de la congresista Aida Merlano, detenida por ese caso que ocurrió en la costa atlántica, y ahora menciona nombres nuevos, pero además menciona a más de 2.300 personas que harían parte de esa red, personas que trabajan en los grupos políticos de varias partes del país y que tendrían que responder por este fraude. Estamos con Michelle Quiñones y con John Torres de la sección de Justicia del Tiempo. Michelle, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Andrés, en realidad el fiscal pues revela nombres nuevos, son 2 congresistas electos que estarían involucrados en el tráfico de votos, que son Fabián Castillo, él fue representante de la Cámara y fue ahora elegido senador, y Margarita Restrepo de Medellín, que también es reelegida por segunda vez a la Cámara de Representantes. El fiscal también menciona a Aida Merlano, que ya está investigada y tiene medida de aseguramiento por estos casos de tráfico, y Lilibet Ginás, que se quemó esta vez y que era la fórmula todavía, pero que no va a volver a posesionarse. No, se quemó y era la fórmula de Merlano. Era solo candidata al Congreso. Sí, ella se quemó esta vez. Revela pues una serie de nombres, una serie de formas como hacían este tráfico. Margarita ponía viajes y otra serie de productos como televisores de 50 pulgadas y tablets para invitar a los... que se vendían a unos precios irrisorios, o sea, uno podía viajar a San Andrés por cuánto, John, según esa investigación. Están hablando de viajes de 120.000 pesos, Andrés, tablets a 30.000, que eran una especie como de subsidios, que es una fórmula muy original de la corrupción electoral que nos muestra hasta dónde se van moviendo. Y es muy simpático también saber que parte de esta denuncia se conoce porque tumbaron a un poco de gente a la que no le cumplieron el compromiso de llevarlos a San Andrés. Esto se destapa porque no les cumplieron con la promesa de irse de viaje o de darles el televisor. Hubo mucha gente que viajó, más de 100 personas viajaron, dice la Fiscalía, pero hubo una cantidad de gente a la que no le cumplieron y ellos son los que llegan a la Fiscalía y dicen, en medio de todas estas investigaciones, oiga, vea que aquí en Antioquia, con esta señora que es el representante del Centro Democrático, nos ocurrió esto. A propósito, el presidente Uribe hizo un pronunciamiento y dice, nosotros nos la pasamos denunciando esto, sería el colmo que nos llegara a ocurrir esto con esta persona si se llega a comprobar. Claro, sí señor. En la investigación de hoy mencionan también a una senadora del Centro Democrático, pero la Fiscalía dice que es su fórmula la que está enredada en este asunto, si bien ella también habría obtenido los votos
que supuestamente fueron presionados, y el Centro Democrático también tiene un antecedente pues un poco complicado con Tatiana Cabello. Recuerda usted que ella era representante, fue elegida en la legislatura pasada y está siendo procesada por la Corte Suprema porque al parecer presionaba a la gente de su unidad de trabajo legislativo para que le dieran parte de la plata, que eso es una práctica muy usual y muy maluca que tienen en el Congreso. Michelle, usted mencionaba anteriormente por fuera de micrófonos que una lección de esto es que por fin tenemos a políticos procesados penalmente por este tipo de casos. Sí, y eso precisamente fue lo que resaltó el fiscal. Si bien pues el Consejo Nacional Electoral podía adelantar investigaciones administrativas en contra de las personas que incurrían en este tipo de delitos, ahora también pues los pueden sancionar penalmente con el nuevo, digamos... las nuevas normas que se crearon precisamente para atacar este tipo de delitos, que estamos estrenándolas. John, y sobre esas normas, yo creo que debe haber mucha preocupación en todos estos grupos de personas de apoyo que están detrás de los políticos, líderes comunales, líderes barriales, porque se habla de 2.300 involucrados en el caso. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues Andrés, mucha gente podría pensar que la Fiscalía está descubriendo que el agua moja, porque en realidad esta es una práctica absolutamente inveterada, totalmente ya pensada, calculada por cuenta de las maquinarias electorales que año tras año y elección tras elección logran que unos personajes lleguen a los cargos públicos, y esto, aunque la gente no lo crea, nos afecta a todos porque la plata de donde se paga esto sale de nuestros bolsillos, aunque no lo veamos. Usted menciona en efecto que hay 2.300 líderes que son gente que en los barrios tiene algún tipo de ascendiente y venden los votos de las personas que los siguen a ellos, y ellos por cada voto que venden logran una cantidad importante de plata. Entonces, por ejemplo, si alguien vendía el voto a 50.000 pesos, que era lo que le pagaban al que votaba, el líder puede recibir 20.000, 30.000 votos por cada uno de estos, pero eso terminan siendo sumas muy importantes. Pero a mí me parece algo más revelador de todo esto, que por primera vez están tocando a grandes empresarios, que son quienes supuestamente, según la Fiscalía, financian la gran maquinaria de corrupción electoral. Entonces usted ve que en este caso puntualmente están tocando a un megacontratista del país que se llama Julio Gerlain, hermano de Roberto Gerlain, que como todos lo sabemos es la otra pata de la familia Gerlain, que es la que está metida en los grandes negocios. Este señor tiene, o ha hecho mejor, contratos con el Estado por más de 4 billones de pesos. Era el mismo hombre de Navelena, fue el que construyó el Transmilenio de Barranquilla. Y la Fiscalía dice, hay cheques que firmó él, que firmó otro de sus hermanos, y de ahí sacaron plata para pagar los votos de Aida Merlano. Entonces los van a llamar a responder, y es probable que por primera vez de verdad, más allá de los líderes de los barrios, que son gente los que grandes caciques tienen menos ingresos, terminen respondiendo pesos pesados, ni siquiera caciques, sino pesos pesados completos, no solamente de la política, sino del empresariado colombiano. Ya veremos qué sucede, está muy interesante el caso. Michelle, John, muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día vamos a hablar del Día del Padre este domingo, porque tenemos este dato: 62% de los encuestados en un estudio de FENALCO dicen que van a comprar principalmente ropa y calzado para sus padres, para sus papás. O sea que me voy a preparar ya. ¿Y usted se prepara para eso también, Mauricio? Sí, esperemos que no sea un par de medias, pero sí, ese es el resultado de la Bueno, Mauricio Galindo, ¿y esa encuesta, qué más datos trae, Mauricio? Bueno, ¿cuál es el presupuesto? El presupuesto más común, el 48% de los que contestaron la encuesta, dicen que se van a gastar entre 100.000 y 300.000 pesos en la compra que van a hacer para el Día del Padre. Hay unos padres privilegiados porque el 5% de los que contestaron la encuesta están preparando más de 500.000 pesos para comprar el regalo. Ah, pero es interesante, es una suma, así sea el 5%, es una suma que se mueve bien, me imagino yo, en lo que tiene que ver con el comercio. Sí, es una cosa que seguramente le suma a los comerciantes en sus ventas. Incluso hay un 8% que está entre 300.000 y 500.000 pesos pensando en comprar eso. Y el otro 39% son los presupuestos que están hasta 100.000 pesos. Eso es lo que estamos pensando en gastar en el Día del Padre. Yo le mencionaba, lo que aparece arriba en el dato que yo presenté es calzado y ropa. ¿Luego qué viene? Luego el 18%, el regalo que van a dar es una invitación a comer. En tercer lugar, el 15% es tecnología. El 12% van a entregar o dinero o bonos. Digamos, esa es la lluvia de sobres del domingo. 8% viajes o pasajes. Luego 6% joyas
o relojes, otro 6% productos cosméticos y el 5% rancho y licores. Muy interesante. Y hay un aspecto de la encuesta que tiene que ver con algo que se pregunta a la gente. ¿Qué va a pasar el domingo con el partido de Colombia, que es a la 1 de la tarde? ¿Veremos familias saliendo a celebrar el Día del Padre por fuera o en la casa? ¿Qué dice la encuesta? No hay una pregunta específica, pero sí vi un dato que puede estar relacionado con ese tema. Sí, ¿dónde van a celebrar? Ahora, yo siempre he notado que el Día de la Madre hay trancones y uno ve esos carros haciendo fila por las calles llenos y el Día del Padre uno ve los carros desocupados. Pero bueno, este año nos estamos quejando mucho, Mauricio. La mayoría está confirmando lo que yo digo. Van a celebrar en casa el 44%. Yo no sé si sea por el Mundial, por el partido, o si es que esa es la costumbre. No, sí es la costumbre, porque el año pasado, el 2017, el 54% celebraron en casa. Este año, el 44% planea celebrar en casa. En casa de un familiar, el 21%. En un restaurante a manteles, un restaurante elegante donde lo atienden a uno en la mesa, el 23%. En restaurantes casuales, el 8%. Y en un club o en una caja de compensación, el 4%. Ese es el destino de los que van a reunirse a hacer la celebración. Mauricio, que celebre mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene seguimos hablando del Mundial de Rusia, porque mañana nuevamente tenemos 3 partidos y alguno de ellos que están en la programación ya es clave. Uno de ellos es Islandia. Estamos aquí con Camilo Manrique de la sección de Deportes del Tiempo. Camilo, el uno es Islandia. Nigeria, claro, es el que puede resolver si efectivamente Argentina se va o se queda en el Mundial. ¿Por qué, Camilo? Bueno, pues primero hay que aclarar que Argentina no estaría totalmente eliminada en cualquiera de los resultados. ¿Ah, no? No, porque como Nigeria perdió, tiene 0 puntos, Islandia tiene 1. El ganador va a ser 4 y Argentina tiene 1 también. Entonces eventualmente lo podría igualar, pero ahí entra a jugar la diferencia de gol y demás. Y otros suspicacias porque, por ejemplo, si Islandia gana mañana, podría empatar contra Croacia en la última fecha y los dos clasifican. Entonces ahí ya entran a... Bueno, lo que es un hecho es que ya Argentina depende de otros resultados. Exacto, lo tiene que están comprometida rogando su ahorita, clasificación. a lo que están rogando los argentinos es que gane Nigeria y ellos se van a jugar su final contra Nigeria y el ganador, pues Argentina si gana, podría avanzar y esperar que Croacia no pierda con Islandia. O sea, Islandia no le gana a Croacia. ¿A qué horas es ese partido de Nigeria-Islandia? 10 de la mañana. Bueno, estaremos pendientes. ¿Y qué otros juegos hay mañana? Mañana arranca la jornada con Brasil-Costa Rica. Que el gran favorito a sacudirse otro que tiene deuda en este mundial. Exactamente, a sacudirse de ese empate contra Suiza que lo dejó complicado. Vamos a ver cómo sigue Neymar, que venía lesionado, tiene un golpe en el tobillo, no se sabe si va a ser inicialista, aunque dicen que sí. Y finaliza la jornada con los otros 2 de ese grupo, que son Serbia y Suiza. Un partido sin menor atractivo posible, pero pues ahí se definirá, porque si gana Suiza va a complicar también las cosas en ese grupo. Bueno, a seguir viendo fútbol. Camilo, muchas gracias. Gracias, Andrés. Nos vamos, despedimos este episodio de Al Cierre. Los invitamos mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.